En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno encontrarnos hoy aquí en la parroquia, en el templo parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Una parroquia que en este momento se prepara para celebrar sus 400 años de evangelización en esta hermosa ciudad de Tunja. Agradezcámosle al Señor, pongámonos en sus manos y pidamos las luces del Espíritu Santo para comprender cada día mejor su palabra. La primera lectura propuesta para la liturgia de hoy está tomada de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Hoy el apóstol Santiago, cuya carta hemos venido reflexionando en los últimos días, habla al estilo del profeta Amós, denunciando el pecado de tantas personas en este mundo. Lo hizo Amós en su tiempo, siglos antes de Cristo. Lo hace el apóstol Santiago poquitos años después de la Pascua del Señor Jesús. Y ahora lo hace para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es siempre actual. Por lo tanto, este texto del apóstol Santiago también es actual para el mundo moderno. ¿Qué nos dice el apóstol? Habla de los ricos. Lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. No porque tener propiedades, no por ser rico, ya indudablemente la persona está lejos del Señor, no. Fundamentalmente el apóstol se dirige a aquellas personas que teniendo bienes económicos, teniendo grandes propiedades, sencillamente se han apegado a todas las riquezas que son pasajeras y temporales, a todas las riquezas de este mundo, y al apegarse a ellas, su corazón se ha alejado de Dios, pero al alejarse de Dios, también se alejan del prójimo, porque la otra persona es el camino seguro para llegar a Dios. Solamente si amamos a nuestro prójimo, podemos estar seguros y decir con claridad: estamos amando a Dios. Y entonces el apóstol los invita a pensar en ese juicio final, un juicio que todos nosotros un día vamos a enfrentar cuando nos encontremos cara a cara con Dios nuestro Padre. Y el punto central del juicio, ¿cuál va a ser? La explotación y la extorsión de los trabajadores que han cegado sus campos, que han trabajado para ellos, pero que finalmente han sido engañados y a quienes muchas veces no se les ha pagado el salario, ni siquiera justo ni a tiempo. Situaciones semejantes se viven hoy en todo el mundo y tal vez cerca de nosotros. Situaciones semejantes las vivimos no solamente los nacionales, sino cuántas personas que por alguna necesidad tienen que huir de sus regiones o de su propia nación.
y sencillamente por ser extranjeros se les explota de tal manera que se les niegan todos sus derechos fundamentales. El problema entonces no es ser rico, sino es apegarse a los bienes y creer que los bienes definitivamente le dan el sentido a la vida y que son el fin último de la vida. ¡Qué equivocados! Los bienes materiales son solamente un medio que Dios pone en nuestras manos para poder vivir realmente como hijos e hijas suyos. Pero sobre todo bien de capital siempre pesa una hipoteca social. Por eso, ¿cuánta gente de buena voluntad dice: esta finquita, este negocio que tengo, lo que yo poseo, no es mío? Yo solamente soy un administrador de los bienes que el Señor me ha encomendado para poder vivir, para poder compartir con otras personas, para poder generar fuentes de empleo, poder definitivamente estar siempre atentos a hacer la voluntad de Dios, sirviendo también a nuestros hermanos. Y el apóstol Santiago va mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque en el texto nos dice que las riquezas de los ricos finalmente actúan como sus testigos. Las riquezas se convierten en el testigo, que habla claramente acerca de cuál ha sido la actitud de aquellos ricos frente a la posesión de los bienes pasajeros, de los bienes terrenales. Pongámonos en manos del Señor para que nosotros, teniendo muy poco, no nos apeguemos a lo poquito que el Señor nos brinda para vivir dignamente. Y si de pronto tenemos mucho, pidámosle que nos enseñe a ser los mejores administradores de lo poco o lo mucho, para que no lo defraudemos, sino que de verdad vivamos como Él lo espera de nosotros. Salmo 48. Como bestias sumisas pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos, así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas de su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los pobres de espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con las dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros.
Palabra del Señor. Más vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al lugar de castigo. Este texto que nos está presentando buen camino de la ética cristiana, salida proclamada por los labios del Señor Jesucristo, nos está indicando la radicalidad del cristiano ante el pecado. Nos está diciendo sencillamente que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Satanás, padre y príncipe del pecado. Por eso el Señor nos invita a saber cortar. ¿De qué manera? El Señor Dios nos ha llamado a la vida, y cuando nos llama a la vida, desea que todos tengamos una vida en abundancia. Y cuando nos llama a la vida, nos da un cuerpo. Y Él desea que todos gocemos de una salud excelente, que podamos tener todos los miembros de nuestro cuerpo en perfectas condiciones para poder sonreír, alabar y bendecir al Señor, para salir al encuentro del hermano y también salir al encuentro de Dios nuestro Padre. Pero así como el conocimiento llega a través de los sentidos, el pecado también llega a través de los sentidos. Por ejemplo, si yo escucho permanentemente una conferencia, seguramente voy a aprender muchas de esas cosas que escuche allí. Si yo hago arte con la mano, hago origami, hago prestidigitación, hago trabajo con cerámicas u otro trabajo, pues a partir de lo que estoy haciendo con las manos voy aprendiendo también a hacer algo concreto. Es el sentido del tacto. A través de los sentidos nos llega el conocimiento, pero también a través de los sentidos nos llega el deseo o la ocasión de caer definitivamente en el pecado. Por eso la radicalidad del cristiano frente al pecado está bien expuesta hoy por el Señor Jesús. Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu pie te hace caer en el pecado, córtatelo. No es que Dios nos quiera ver tuertos, mancos o cojos en la vida, no. ¿Qué nos está diciendo? Si a través de mis ojos mal utilizados me dedico a ver imágenes que me llevan a mí a pensar en el mal, me llevan a inclinarme al pecado y a desear el pecado. Pensemos en tantas imágenes que recibimos a través del internet, tanta pornografía, violencia, etcétera. Entonces, quitarme los ojos, según el Señor Jesús, significa cortar definitivamente con esas imágenes fijas, con los videos, con todo lo que yo vea y que sé que de alguna manera me invitan a mí al pecado, y finalmente, si no tengo una fuerza de voluntad muy clara, voy a caer en las garras de Satanás. Lo mismo con las manos o con los pies. Por eso es necesario en la vida saber cortar con todo lo que podemos ver, cortar con lo que escuchamos diariamente. Por ejemplo, ¿cuántos chismes llegan a través de nuestros oídos y muchas veces nos entretenemos escuchándolos y tal vez ayudando a propagar los chismes? Es pecado de verdad. Pero también, ¿cuántas veces nosotros podemos ir a lugares, a personas, tener cosas, apegarnos a ideas que nos ayudan a movilizarnos hacia el abismo del pecado? Entonces, cortar las manos o los pies o sacar los ojos cuando nos invitan al pecado es sencillamente renunciar totalmente a las ideas que nos llevan al pecado, renunciar a las imágenes que nos invitan al pecado, renunciar a aquellas personas que nosotros sabemos que si las visitamos, las buscamos, a través de esas personas podemos caer en cualquier situación de pecado.
renunciar a ciertos lugares a los cuales de pronto nos gusta ir, pero sabemos que allí vamos a encontrar la mejor oportunidad para caer en la esclavitud del pecado. Cortar es renunciar totalmente a todo lo que nos lleva a la situación del pecado. Es la radicalidad del cristiano ante el pecado, como nos lo explica hoy el Señor. Si nosotros tenemos un criterio claro y renunciamos a todo eso, termina el Señor diciéndonos que seremos sal. La sal es cosa buena, pero no podemos permitir que la sal que lleva nuestra vida pierda el sabor. Al contrario, tenemos que ser una sal de muy buena calidad. Por lo tanto, que nuestra vida siendo sal sea una vida que le ayude a las otras personas a encontrarle sabor a la vida, a encontrarle el sabor al cariño, a la presencia constante, al diálogo sincero, a la escucha permanente, a ese saludo lleno de calor humano. Tenemos que ser sal para que todas las personas que se encuentren con nosotros de verdad puedan sonreír, porque la vida vale la pena. Agradezcámosle al Señor y a través de María Santísima, nuestra Madre y Auxiliadora, digámosle al Señor que nos ayude a tomar muy en serio nuestra vida cristiana, dándole el valor que le corresponde realmente a los bienes en el corazón y en la mente, y siendo radicales en la renuncia a todo lo que nos lleva al pecado. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.